La ventana de Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Buenas tardes, Andalucía. Quinto día de campaña electoral en que les ofrecemos en la cadena Ser Andalucía un debate de candidatos de diferentes provincias, de 4 provincias diferentes, de los partidos con representación parlamentaria. 17 de mayo. Elecciones en Andalucía. En la Ser. El debate mediante la palabra y los argumentos, la mejor herramienta para poder trasladar a la ciudadanía programas y compromisos para los próximos 4 años, confrontando los 5 partidos desde sus respectivas ideologías y visiones, además de proyectos sobre y para nuestra comunidad. Nos acompañan en los estudios centrales de Radio Sevilla, en el estudio Iñaki Gabilondo de Radio Sevilla, y bien que se lo agradecemos, los siguientes candidatos. Ana Mestre, candidata número 2 del PP por la provincia de Cádiz. Señora Mestre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos. También saludamos a Ángeles Ferri, la candidata número 2 del PSOE por la provincia de Jaén. Muy buenas tardes, señora Ferri. Buenas tardes. Igualmente agradecidos a Rodrigo Alonso, que es el número 1 de Vox por Almería. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Ernesto Alba, número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias. Y José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Fernando, encantado de estar en la SER. Bueno, pues todos saludados y ya hay una primera pregunta obligada antes de empezar el debate propiamente dicho. ¿Cómo vieron ayer ustedes el primer debate televisado entre los presidenciables? Ana Mestre, visión del debate ayer, 1 minuto. Bueno, pues además de algo obvio, que es todos contra Juanma Moreno, pues evidentemente vimos a un presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía que desde la moderación y el diálogo es capaz de trasladar los índices y los indicadores positivos de nuestra tierra. Yo creo que con esa capacidad de empatía, de sensibilidad y a la vez de conocimiento de su tierra fue capaz de plantear una Andalucía que avanza gracias a las políticas del Partido Popular y una Andalucía que hoy no tiene nada que ver con la de hace 8 años. Por lo tanto, vamos en la buena senda y eso fue lo que supo transmitir en el día de ayer. Ángeles Ferri, PSOE, ¿qué lectura saca el debate de ayer? Bueno, pues yo creo que vimos a un presidente de la Junta de Andalucía que parece que no vive en Andalucía y no pisa tierra, y desde luego vimos también los dos modelos que hay ahora mismo. O sea, uno que es el de destrozar absolutamente los servicios públicos. No es que la gente avance, aquí avanza en Andalucía quien puede pagar ese avance. Y luego vimos, bueno, pues quién defiende, quién garantiza y quién está intentando que la sanidad pública, las universidades públicas, la FP pública y todos los servicios públicos sean eso, un derecho y no un negocio. Rodrigo Alonso, Vox, 1 minuto del debate de ayer. Bueno, yo vi a Manuel Gavira como un perfecto candidato a ser presidente de la Junta de Andalucía. Solo Vox habló de defender nuestro sector primario frente a la competencia desleal de terceros países. Solo Vox habló de poner en el centro de todas las políticas en Andalucía la prioridad nacional. Habló de realizar una rebaja masiva de impuestos a familias, a autónomos, a empresas. Y, por supuesto, solo Vox puso encima de la mesa los terribles efectos que tiene la regularización masiva en nuestra tierra. Anoche quedó muy claro que Moreno Bonilla pide la mayoría absoluta para seguir haciendo lo mismo y no cambiar nada. Y María Jesús Montero, pues quedó plenamente claro que es la viva representación del sanchismo en Andalucía y que, pues bueno, pues todo eran pues mentiras, manipulación y un desconocimiento muy profundo de los verdaderos problemas que sufren a diario los andaluces. Ernesto Alba por Andalucía, valoración del debate de ayer. Bueno, yo creo que ayer se evidenció, y cualquier persona que viera el debate lo tendrá claro, que tanto un gobierno del PP en solitario como un gobierno del PP y Vox a lo que nos lleva es a un desmantelamiento de los servicios públicos y a una entrega de nuestra tierra a los multimillonarios, a los fondos de inversión, fondos buitres o empresas garrapatas. Y eso significa, pues bueno, deterioro en la sanidad pública, exclusión del alumnado con necesidades específicas educativas especiales fuera del sistema educativo, y vimos claramente un Antonio Maillo solvente, con propuestas encima de la mesa y con disposición a ser presidente de la Junta de Andalucía. José Ignacio García, Adelante Andalucía, usted lo vivió en primera persona. ¿Qué conclusión saca del debate? Bueno, ayer yo creo que vimos dos Andalucías. La Andalucía que está de ciencia ficción, que está en la cabeza del señor Moreno Bonilla, donde todo va bien, la economía va como un tiro, la sanidad va perfecta, la educación cremita, todo perfecto. Y después está la Andalucía real. En la Andalucía en la que las cosas van mal, hay problemas de vivienda, problemas de sanidad y problemas de la vida real. Nosotros desde Adelante Andalucía íbamos con un objetivo: desmontar la campaña del señor Moreno Bonilla, una campaña
que hemos visto en las últimas semanas cómo está basada en hacerse vídeos con chihuahuas, o también hemos visto como vídeos con perritos, dándole la salida a carreras populares infantiles, pero no una campaña que quiera hablar de política. Cuando ayer empezamos a preguntarle por política, el señor Moreno Bonilla no supo contestar qué es lo que pasa y qué ha pasado con los cribados, no supo decir cómo va a arreglar la sanidad, no supo decir qué es lo que ha pasado con la corrupción del Partido Popular en Andalucía, no supo soltar ni una solución a los problemas de la vivienda. Ayer vimos cómo se desmontaba el chiringuito que tiene Moreno Bonilla montado y que evidentemente llega a su fin. Gracias a los 5 candidatos que nos acompañan en el estudio de Iñaki Gabilondo de Radio Sevilla. Lo dicho, gracias a los 5 por ese ejercicio de concisión. Ahora sí, los 2 bloques de debate pactado con los partidos en el que seguiremos el orden de mayor a menor representación parlamentaria y a la inversa para finalizar. Primer bloque, balance de la legislatura recién acabada, que comenzamos y terminamos con el Partido Popular. Les recuerdo a todos los candidatos que la primera y última intervención son sagradas. En definitiva, no pueden interrumpirse. Son intervenciones limpias en las que hay que respetar la intervención del adversario. Adelante, Ana Mestre. Bueno, pues creo que el resumen lo hace hoy el teletipo que hemos conocido con los datos de la EPA, puesto que Andalucía vuelve a liderar la caída del paro en España. Y esos datos son más que positivos para los andaluces, porque además nos presentamos, por lo tanto, a las urnas con casi 600.000 puestos de trabajo más en Andalucía desde que gobierna el Partido Popular. Y he de decirle que no es una cifra cualquiera, es que precisamente son los datos a los que se comprometió Juanma Moreno. Nadie les creía, porque creían que era una promesa más a la que estamos acostumbrados de la izquierda, pero en Andalucía, desde que gobierna Juanma Moreno, se trabaja con rigor. Y los datos así hoy lo atesoran, y es que son datos hoy del Ministerio, y por tanto esa caída del paro que lideramos en Andalucía tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el crecimiento de Andalucía, tiene que ver con los datos del PIB, como han aumentado en un 9,4% más en los últimos 7 años, pero es que además tiene que ver con que de esa manera tenemos mayores ingresos y de esa manera también hemos sido capaces de financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales como nunca antes se habían financiado gracias a las bajadas de impuestos que ha propiciado Juanma Moreno. Eso es una realidad y es una ecuación perfecta la que ha llevado a cabo en la gestión económica el Partido Popular. Esas son realidades que han hecho posible el que hoy los indicadores, todos los indicadores, se mire por donde se mire, en Andalucía son mejor que hace 8 años. Es obvio que 40 años no se pueden contrarrestar con 7 años, pero estos 7 años hemos crecido mucho más que en los últimos 40 años de Andalucía. Ángeles Ferri, PSOE, balance de legislatura. Pues mire usted, la Andalucía en la que vivimos el resto, que es la que no vive por lo visto el PP, es la Andalucía donde para ver a tu médico puedes tardar 15 o 20 días si es que lo puedes ver. La Andalucía en la que vivimos el resto hay 500.000 niños sin pediatra. Hay 3.300 aulas que han recortado de la educación pública. Tenemos comedores escolares donde le sirven comida que no se comería ninguno de los que estamos aquí porque tienen privatizada la mayoría de las empresas. Tenemos padres y madres denunciando recortes brutales con sus niños con necesidades especiales porque han recortado todos los profesionales que atienden a estos niños, que son los que más oportunidades y apoyo necesitan. Tenemos universidades públicas asfixiadas con rectores quejándose de la falta de financiación y 5 universidades privadas, algunas de dudosa calidad, hasta con Toni Cantó dando clases. Tenemos una FP que faltan plazas a miles en la pública, pero sin embargo en la privada se refuerzan cada día más para que haya negocio. Tenemos gente que tiene que esperar más de un año, 897 días en mi provincia para que te vea un neurólogo, para que te vea alguien que te diga qué es lo que tienes, para que te operen. En fin, esa es la Andalucía en la que vivimos el resto. Entonces lo que nos preguntamos muchos andaluces es cómo es posible que teniendo más dinero que nunca los servicios públicos funcionen peor que nunca. Y tiene una respuesta bien clara, es que el señor Moreno Bonilla se ha propuesto hacer de nuestros derechos su negocio y el de sus amigos. Vox. Bueno, convendría hacer una radiografía de lo que ha ocurrido no solamente en la última legislatura, sino desde que Moreno Bonilla es presidente. Mire, con respecto al sector primario, hay 5.000 millones de euros en la Consejería de Agricultura y Agua pendientes de gastar. El campo sigue teniendo los mismos problemas de siempre, graves consecuencias de la competencia desleal. Y aquí es donde esta competencia desleal se produce como consecuencia de cumplir en Andalucía unos requisitos que no cumple el producto de fuera. Esto pone en peligro la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Los agricultores siguen sin tener fitosanitarios que puedan hacer frente a las plagas
por culpa de las decisiones que tomaron PP y PSOE en Bruselas. La política de ayudas es un auténtico desastre. Dan limosnas cada vez que se produce un desastre natural al campo, igual que hace Sánchez. En cuanto a las infraestructuras hídricas, promesas, promesas, promesas y mucho incumplimiento. En sanidad, manejan el presupuesto más grande de la historia en sanidad y sigue habiendo la misma lista de espera. En dependencia, es que mueren 7.000 personas esperando la dependencia en el año 2025. En salud mental, la política ha sido la del abandono. El absoluto abandono. Moreno Bonilla hace campaña detrás de una pancarta, pero no llevando a cabo una política de prevención frente al suicidio. En vivienda, 1.375 VPO ha entregado Moreno Bonilla en 7 años. Esa es la política de vivienda de Moreno Bonilla. Es un auténtico disparate. En educación, los colegios se ganan a trozos. Los jóvenes pues, destina 4.500 euros al mes a atender a los MENA, a los cuales prioriza en el acceso a las prestaciones económicas y a la vivienda cuando cumplen la mayoría de edad y hasta los 25 años. Sin embargo, los jóvenes andaluces no gozan de este privilegio. Esta es la Andalucía de Moreno Bonilla y este es el balance de la legislatura. Por Andalucía. El balance depende de quién lo valore. Si el balance de la legislatura lo hacen los 17.000 millonarios que se han visto beneficiados por los privilegios fiscales del Partido Popular o cualquier dirigente de Quirón, o si el balance de la legislatura lo hace cualquiera de los 500 propietarios que solamente en Málaga tienen más de 50 viviendas, el balance evidentemente es bueno. Pero si le preguntamos por el contrario a las mujeres acompañadas por Amama en toda la cuestión del cribado del cáncer, y le preguntamos a una familia de los más de 500 dependientes que mueren en Andalucía sin recibir prestación, o a cualquier familia que le va a subir el alquiler más de un 70% en los próximos meses, evidentemente el balance de la legislatura es muy malo. El Partido Popular y Moreno Bonilla vinieron a vendernos hace 8 años el milagro en Andalucía, y al final el milagro en Andalucía es para una minoría de privilegiados que están explotando los recursos de nuestra tierra, mientras que van generando sufrimiento e incertidumbre a las familias trabajadoras y a los autónomos. Han sido 8 años horribles para 200.000 pacientes que tienen que esperar de 6 meses a 1 año para una cama en un hospital, y unos servicios públicos que no están protegiendo a la mayoría social, y está de alguna manera llenando los bolsillos de los grandes fondos de inversión y fondos buitres. Y completamos este primer turno de intervención con Adelante Andalucía, José Ignacio García. Bueno, yo creo que en esta legislatura hemos visto al verdadero Partido Popular, ¿no? Ya ahora sí hemos visto al verdadero Partido Popular, cuyo proyecto político se resume en una idea: hacer negocio con todo. En realidad, la diferencia que tenemos en Adelante Andalucía con el Partido Popular es muy simple. Yo creo que hay cosas que son tan importantes que ni se compran ni se venden, no tienen precio. La sanidad, la educación, la dependencia. Y el Partido Popular, si pudiera, nos privatizaba hasta el aire. Haría negocio con cualquier cosa, así de simple. Y lo hemos visto en sanidad. Bueno, hay datos llamativos. En la provincia de Cádiz, en la bahía de Cádiz concretamente, el tiempo de espera para algo que creo que es muy importante que se hable, para la reconstrucción de un pecho después de una mastectomía, son 1.000 días. 1.000 días. Tenemos la lista de espera en toda Andalucía más alta de todo el Estado. Le hemos regalado en esta legislatura 4.700 millones de euros de los impuestos de los andaluces, de los trabajadores y trabajadoras, que cuesta mucho trabajito pagarlo, se lo hemos regalado a la sanidad privada. Por tanto, el balance, evidentemente, de los dirigentes de Asisa, que por cierto después acaban medio colocados en la viceconsejería de salud, y cuando salen de la viceconsejería de salud pretenden volver a Asisa y demás. Ese balance será magnífico. Ahora, la de los pacientes, la de la gente que estamos sufriendo las listas de espera en Andalucía, eso es un balance nefasto. O en materia de educación, hemos visto, hay otro dato muy llamativo. Se han ofertado, la oferta de plazas públicas en FP ha subido un 51%, y la oferta de plazas privadas un 991%. ¿Qué pasa? Que antes teníamos plazas para hacer un ciclo formativo de grado medio, grado superior, grado básico, público, gratuito, y ahora cuesta 4, 5, 6.000 euros el curso. Ese es el balance de la legislatura. Son capaces de hacer negocio con todo. Segundo turno de intervención, ahora sí, debate propiamente dicho, en el orden que ustedes quieran. Mire, la verdad es que yo creo que aquí lo que se define son las dos Andalucías, la de la demagogia que representa a la izquierda con el trazo gordo y con si usted me permite la expresión, incluso con las mentiras por delante, y después está la Andalucía de la mayoría. La Andalucía de la mayoría,
que no tiene nada que ver con lo que ustedes están hablando. La Andalucía de la mayoría es la Andalucía que ha crecido en número de cotizantes a la seguridad social. La Andalucía de la mayoría es aquella que hoy vive mejor porque tiene mayor renta media en cada hogar. Y esa es la Andalucía que ve cómo a sus familiares dependientes se le atiende ahora más rápido y mejor. ¿Cómo? Porque, 471 días de espera para la dependencia. Cuando llegó el Partido Popular al gobierno, tienen ustedes que saber que, por cierto, fue tan solo hace 7 años y medio, pues teníamos una lista de espera para atender a las personas dependientes de 3 años y medio. Claro, y ahora, claro, hombre, no, esos son datos que están publicados. Sí. Y además usted debería saber como partido PP, del gobierno. Y hoy en día hay con la gestión del gobierno de Juanma Moreno, hay una lista de espera de 1 año y 3 meses. 471 Por lo tanto, se ha días. hecho una auditoría del sistema de dependencia bastante importante, donde de verdad la persona es la que nos importa y donde hay una necesidad de ser catalogado como dependiente y tener así los servicios. Una persona, una visita, no dos, una visita, un expediente y una resolución. Por eso, entre otras cosas, hemos sido capaces de mejorar el sistema de dependencia, además de que se financia hoy con un 120% más que con el Partido Socialista. Y en definitiva, creo que que también en materia educativa, que ustedes están hablando fatal de los comedores y fatal de la educación, es cuando más profesores hay con menor número de alumnos, más profesores con menor número de alumnos. 4.000 euros la FP. Podemos seguir hablando, si les parece, apúntalo ahí. porque creo que hay un dato muy importante para representar. 4.000 euros la FP. Un dato que quiero dar turno ahora en materia educativa, perdón. ¿Quién se lleva los 4.000 euros de los hijos de los trabajadores? Señor Alba, turno de José Ignacio García, venga. Me parece alucinante que se saque pecho la situación de la dependencia. Al menos podrían decir que van a intentar arreglarlo. No, pero porque decir ya que está todo mejorada. fantástico, No, que ya está todo eso me fantástico, parece alucinante. Tenemos Por cierto, que mejorarla, pero la dependencia a 1 año y 3 meses de lista de espera. No mientan ustedes. 3 años y medio con el Partido Socialista. No mientan ustedes, la por espalda favor, de que es los un tema muy usuarios y las delicado. usuarias que están esperando y que se 1 mueren, año y 3 algunos de ellos meses. desgraciadamente Por eso esperando tenemos que la seguir valoración gobernando, y de para las seguir trabajadoras de mejorándola. ayuda a la dependencia que están en precario. Cobrando el Pero 17 hablemos de educación, euros con señora 46 Mestre, la hora, hablemos de gracias educación. al Partido Popular. Hoy en Andalucía la gente se tiene que, porque no tiene plaza en la FP pública, se tiene que ir a un ciclo formativo privado. Eso no es cierto. Que no es cierto. Se puede ir a la pública o se puede ir a la porque privada. no hay plaza en la Eso pública. no No es hay plaza en la cierto, pública. claro que no. 4.000, 5.000 euros el Claro, curso claro. que se lo lleva además Un segundito, empresas. me van a permitir una pequeña aclaración. Evidentemente esto es un debate, pueden interpelarse, pero no hasta el punto de interrumpir el hilo del discurso del adversario, ¿vale? Venga, termine su intervención, señor García. Hoy tenemos un derecho que era el derecho a la formación profesional privatizándose. Porque cuando no hay plaza en la pública y cuando tú no entras en un ciclo formativo de grado medio, cuando no hay un ciclo formativo, han aumentado las señora plazas Mestre, públicas. déjeme terminar, Es que han aumentado. déjeme terminar. Cuando no hay plaza en el ciclo formativo de grado medio de informática en tu pueblo, en tu ciudad, ¿qué tiene que hacer la gente? Se tiene que ir a MEDAC. Y cuesta 4 o 5 mil euros el curso. Y lo mismo está pasando con la universidad pública. Dígalo abiertamente, Mire, con la porque no va a mentirle a los ciudadanos. He dado los datos antes, Si lo señora confirma, Mestre. no miente. Con la universidad pública, ustedes tienen asfixiadas las 10 universidades públicas de Andalucía y han creado 4 universidades privadas. ¡Qué casualidad! La universidad que tiene más asfixiada, que es la Universidad de Málaga, allí mismo en la provincia de Málaga han creado 3 universidades privadas. Algunas con menos papeles que un conejo de campo. Si hemos Así llegado a de un acuerdo claro. de financiación por la deuda que le Turno tenía el ahora, Partido Socialista. Ángeles Ferri, PSOE. Venga. Yo sinceramente oigo al PP y creo que ustedes se pitorrean en la cara de los andaluces, pero además sin ningún tipo de pudor. O sea, usted le está diciendo a la gente que lleva más de 1 año para que la valoren en la dependencia. Claro, en 7 años y lo otro hemos mejorado. año más Claro. para que le den una ayuda, Claro, que se porque mueren estamos mejorándola. 7.000 por el camino. Porque que estamos estamos mejorando, mejorándola. que llevan ustedes 8 años gobernando. Y ustedes 7.000 por el 38. camino. Y la gente Es se que, muere sin de la ayuda verdad. a la dependencia. ¿Usted sabe lo que supone para la demagogia. familia no tener la ayuda a la usted sabe lo que dependencia? depende Y le digo de la más, familia de usted 3 se años y pitorrea medio. de la gente cuando dice que la sanidad No, funciona perdone, bien no ponga y en mi boca andamos palabras todos que yo no he dicho y gastándonos no el me dinero vuelva a que no repetir, tenemos que yo me en pitorreo de nadie. consultas ¿De privadas acuerdo? y en No vuelva a seguros decirme privados. que me pitorreo de y nadie. ustedes se pitorrean de la gente cuando están diciendo que hay plazas en la FP y hay familias pidiendo préstamos para pagar grados de la FP porque ustedes lo que han hecho es triplicar la FP privada. Y ustedes se pitorrean cuando dicen que en Andalucía todo el empleo funciona estupendamente después de haber votado en contra de que suba el salario mínimo y de haber votado en contra de la reforma laboral. hombre. Y ustedes se pitorrean de la gente cuando le dice que le bajan los impuestos porque ustedes con una mano le meten 20 euritos al año a los ciudadanos y a los trabajadores en un bolsillo y con la otra mano le quitan ustedes el dinero porque esa gente tiene que pagar las consultas privadas, los seguros privados, la FP privada, las residencias privadas, las universidades privadas. Qué barbaridad. Ustedes han hecho de nuestros derechos un negocio y en esta Andalucía su prioridad es que quien pague puede llegar y el que no se queda por el camino. Por Andalucía. A ver, yo escucho al Partido Popular y a la señora Mestre y me parece una barbaridad lo que está diciendo. Yo entiendo que habla para lo suyo.
habla No, para no. los suyos, habla para los ricos. Que mire la habla tabla, para, la tabla habla de para los las datos que grandes están empresas. publicadas. ¿Hay alguna Yo le animo a que peluquería? usted lo ¿Hay mire. alguna carnicería? A ¿Has hablado con diario. la gente en el A Mercadona? diario. ¿Has hablado con la gente cuando A vas andando diario. por la calle? A Están diario. sufriendo porque, diario. porque por culpa vuestra, por las políticas que estáis poniendo en marcha desde el Partido Popular, poniendo alfombras rojas a los grandes fondos de inversión, el pueblo trabajador en Andalucía lo está pasando en estos momentos mal. O me estoy inventando yo que los alquileres están subiendo un 60 o un 70%. ¿Por qué no aplicáis la ley de vivienda? ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué estáis haciendo que los niños con necesidades primera educativas comunidad especiales autónoma con la no ley de tengan, vivienda no aprobada? tengan La profesionales primera comunidad para autónoma. tener las mismas oportunidades que otros niños? ¿Por qué lo estáis haciendo? ¿Por qué la universidad en Andalucía está infrafinanciada? Os lo digo, por una cuestión de ¿Ahora? clase, porque sois cobardes, porque sonreís hacia abajo, pero hacia arriba agacháis la cabeza a los poderes. Lo vuestro no es ya que Andalucía esté en venta, es que la estáis regalando. Qué Rodrigo palabras Alonso, más bonitas, ¿verdad? Completamente, Un no, es la discurso realidad. Venga, Vaya venga. usted a la calle, Estamos vaya usted a la calle. Lo turno que pasa ahora- es que usted turno ahora de Vox. legisla para los Señor ricos, Alba. legisla para los vuestros. Señor Balba. Estamos asistiendo a la Andalucía del bipartidismo, la que no funcionaba con el PSOE y la que no ha funcionado con el Partido Popular. Fundamentalmente porque el Partido Popular se ha encargado de gestionar y muy bien las políticas socialistas. Las listas de espera en sanidad siguen siendo las mismas, teniendo el mayor presupuesto en sanidad de la historia de Andalucía. El señor por Andalucía ha hecho alusión a lo que la gente habla en la cola del Mercadona. Pues mire, en la cola del Mercadona, ¿sabe usted lo que se habla? Que los tomates son de Marruecos y no de Almería. Que las naranjas son de Sudáfrica y no de Sevilla. De los aranceles Eso de es- Trump, eso es lo decía que algo. habla. Y de De Trump. los aranceles de Trump, Trump. decía algo. Los aranceles De Trump, Señor aranceles de Rodrigo, Trump, Trump, los aranceles- con no, Trump, ¿está usted de acuerdo o no? sector No, primario. si soy unos ¿Está falsos. usted de acuerdo con Bueno, Trump, bueno, sí o no, bueno, señor Rodrigo? Sois Han puesto unos aquí- hipócritas. ¿Está unos usted de acuerdo con hipócritas. Trump, sí o no? Hipócritas, ¿Sí habláis o del no? campo, Un nivel del habláis del debate, campo, Un segundo, se un subía segundo, un un tractor un segundo, y señor Alba. laméis las botas de Trump. Venga, Así de claro. Concluya, señor. Le Laméis recomiendo- las le botas de Trump. Laméis las botas Un de Trump. segundito, está en el turno de la palabra el señor Alonso, que se le ha roto el hilo del discurso. Por favor, concluya. Le recomiendo que escuche con atención y, por supuesto, que aprenda. Miren, estamos totalmente en contra de los aranceles de Trump. Sí. Sí. Y en todo caso, Ha tardado 6 meses en decirlo, señor Rodrigo. Porque estamos en elecciones. Ha tardado 6 meses en el principal decirlo. problema El que del cesa la campo, foto con que Trump es el Abascal, Pacto ¿eh? Verde Europeo que han firmado sí, en Bruselas. sí, sí. Ustedes, el PSOE No, y el no, Partido no, Popular. no, Bueno, concluye Los acuerdos comerciales concluye que el debate PSOE. propiamente dicho. Pero si no me Último ha dejado, turno de profesor. último turno de intervención en el que les recuerdo que son intervenciones limpias y en esta ocasión no pueden interpelar al adversario. Empezamos con Adelante Andalucía, último minuto para hablar del balance de la legislatura. Sí, yo creo que el balance de la legislatura se resume en el modelo fiscal del señor Moreno Bonilla. El señor Moreno Bonilla ha hecho dos cosas. Uno, bajarle los impuestos al 0,01% más rico de la población. Esa gente está contentísima. Y dos, populismo fiscal. Le quita a la gente 10 euritos al menos, llega a 8,70 así del gimnasio y a cambio no tenemos cita en el centro de salud. Y a cambio, la gente, 2 millones de andaluces y andaluzas se tienen que pagar un seguro privado porque no tienen cita en el centro de salud, cuando antes eso era un derecho reconocido. Eso es hacer política fiscal para una minoría. Y eso es lo que pasa, que después pues, tenemos datos como los que da el informe de Cáritas, que no es precisamente de Adelante Andalucía. El informe FOESA de Cáritas, que dice que 280.000 malagueños dejaron de pagar medicamentos para pagar la vivienda. O, por ejemplo, vemos situaciones como las que tenemos ahora mismo en hospitales de Málaga, donde hay sanitarios viviendo en caravana porque no pueden pagar la vivienda. Ese es el modelo del señor Moreno Bonilla, hacer negocio hasta con el aire, si pudiera, y robarnos los derechos. ¿Y quién lo paga? Lo paga la mayoría social, pero evidentemente eso le da igual, señor Moreno Bonilla, al Partido Popular. Por Andalucía. Moreno Bonilla y el Partido Popular han convertido a Andalucía en la ley de la selva. Aquí es muy claro, si tienes pasta, tiras hacia adelante, es el modelo del Partido Popular, y si no tienes pasta, te quedas atrás. ¿Cómo? Vendiendo los servicios públicos a las grandes empresas y fondos buitres, es lo que están haciendo, porque son los suyos y gobiernan para los suyos. Además, Moreno Bonilla venía a limpiar la Junta de corrupción, y lo que ha hecho es trasladar a Andalucía las prácticas de Madrid y de Ayuso, contratos opacos, troceos de contratos para favorecer siempre a lo privado, medidas, el caso de Almería con las mordidas, incluso los abrazos que se da Moreno Bonilla con la alcaldesa de Marbella, con familiares incluso metidos en narcotráfico, o con el alcalde de Estepona, ¿no? Moreno Bonilla ha hecho, pues bueno, un problema, ha vendido los derechos sociales en Andalucía y al final, pues bueno, gobierna para los ricos y para el resto de la gente estamos ahora mismo en el sálvese quien pueda. Vox.
Bueno, nadie habla del verdadero problema o del gran problema que hay en Andalucía, que es la inmigración ilegal y masiva. La inmigración ilegal y masiva satura los servicios públicos, satura las urgencias de los hospitales, satura los servicios sociales y es un problema que hay que erradicar y eliminar el efecto llamada de una vez por todas, porque mientras se dedican 4.500 euros a atender a un menor extranjero no acompañado, no se destina ese dinero ni a la salud, ni a la dependencia, ni a la salud mental. Ese es el grave problema de Andalucía y que Vox va a poner en remedio en cuanto entre a la Junta de Andalucía, porque nuestra política va a ser la prioridad nacional en el centro de todas las políticas de Andalucía. PSOE. Bueno, yo creo que no puede presentarse a unas elecciones para salvar lo público que lo ha destrozado a conciencia y sin piedad. Y en estos 8 años, 8 años de presupuestos históricos, lo que hemos visto es que teniendo más dinero que nunca, los servicios públicos funcionan peor que nunca. Y esto no es una cosa casual, ni un error, ni un caso aislado. Esto es una hoja de ruta premeditada para hacer negocio con aquello que nos hace iguales. Y a día de hoy, pues la verdad es que no hace falta nada más que vivir en Andalucía para darte cuenta de lo difícil que es poder acceder a tu médico, de lo complicado que es que si tienes un niño con autismo no tenga la garantía de que lo dejas en el colegio, con el derecho a una educación inclusiva, que si tienes una persona mayor que tiene una necesidad de dependencia, te echan las manos a la cabeza porque sabes que hasta dentro de 2 años no vas a tener la ayuda, que si al final tu hijo quiere estudiar una FP o un grado en la universidad, tienes que pensar antes en pasar por el banco porque no sabes si va a haber plazas en las públicas y tienes que pagar, en fin. La Andalucía del señor Moreno Bonilla consiste en que unos cuantos vivan bien y otros cuantos vivan, pues con el miedo a no poder pagar aquello a lo que tenemos derecho. Es decir, el dinero de Andalucía, en lugar de estar en los derechos de la gente, está en el bolsillo de unos cuantos. Concluye el Partido Popular. Bueno, el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales es una realidad porque, como le decía al principio, todos los indicadores han mejorado notablemente. Mire, en materia, por ejemplo, me gustaría dar un dato importante de educación. El abandono escolar ha bajado en 7 puntos con respecto a cuando gobernaba el Partido Socialista y eso está muy vinculado a los ninis. Hoy en día en Andalucía los ninis no son tales, son sisi porque estudian y trabajan, ya que ha bajado más del 7% los ninis. Eso quiere decir que Andalucía va en la senda del crecimiento en todos los sentidos, aunque aún nos queda mucho por mejorar, porque no podemos olvidar que llevamos 7 años gobernando. Pero es importante recordar cómo en estos momentos, por primera vez en la historia de Andalucía, los autónomos superan por primera vez al número de parados. Y también cómo es la primera vez que tenemos el mayor número de empresas activas. Y cómo se aumenta un 90% la inversión extranjera en nuestra tierra. Y cómo se recupera el talento en nuestra tierra es una auténtica realidad gracias a todas esas rebajas fiscales que se ha venido haciendo en nuestra tierra. Y cuando hablan otros de listas de espera, se le podría sonrojar un poco todos ellos, cuando por otro lado están propiciando una huelga de médicos que nos generan en el sistema andaluz de salud actos sanitarios, 50.000 citas sin poder atender y ha tenido que tomar medidas el gobierno de Juanma Moreno para poder atender todos esos que van a las listas de espera y que el Partido Socialista y Sumar están propiciando con todos sus socios en España por falta de capacidad para resolver un gran problema y una reivindicación histórica de los profesionales sanitarios como son los médicos. La culpa de la huelga de médicos. Concluye el primer bloque de debate, comienza el segundo que abrirá y cerrará la segunda fuerza política, el Partido Socialista. Miramos al futuro y les preguntamos a los candidatos por qué deben votar a sus partidos, por qué deben votar a sus presidenciables. Partido Socialista. Bueno, pues yo creo que es fundamental quien quiera que en Andalucía los derechos se defiendan y se garanticen y no haya que mendigar por ello ni pagar por ello, desde luego tiene que votar al Partido Socialista. Cuando nos preguntan qué es lo que proponen, la verdad es que lo primero que propone el Partido Socialista es parar el destrozo de todo lo público. Fíjense, en sanidad, algo tan sencillo como que te atiendan en un tiempo razonable. Es decir, que tú para operarte no tengas que esperar más de un año. Para que te digan qué es lo que tienes, no tengas que esperar más de un año. Para ver a tu médico de familia, para que a tu hijo lo vea un pediatra, no tengas que esperar más de 20 días. Pedimos y queremos que lo público sea de todos. Es decir, si tu hijo quiere estudiar en la universidad, ¿por qué tienen que minar la calidad de las universidades públicas y empujarnos a universidades privadas? Si mi hijo quiere estudiar una FP, ¿por qué tengo yo que irme a otra provincia a buscar ese módulo o pedir un préstamo? Es una cuestión bien sencilla. Es una cuestión de que todo lo que hemos construido, toda Andalucía, al final, lo que hemos pagado toda Andalucía,
oye, la podemos disfrutar toda Andalucía. Y desde luego, en fin, en el camino que llevamos, estos señores del Partido Popular que viven de la propaganda y se piensan que Andalucía es un plato de televisión, desde luego no viven ni pisan la tierra que pisamos los demás, porque desde luego hay que echarle mucho morro a la vida para decir que las listas de espera que hay en Andalucía se deben a la huelga de médicos. Señora, llevo 28 meses yo esperando para que me den un diagnóstico de digestivo, que de la huelga de médicos es que algunas veces nos hacen saltar de los asientos porque hay que echarle mucha cara dura después de haber destrozado a todo lo que le daba la vida la sanidad pública andaluza. ¿Por qué hay que votar al Partido Popular y a Moreno? Pues mire, porque el señor Moreno, que es nuestro presidente, el presidente de todos los andaluces, nunca mejor dicho, porque gobierna para todo y lo ha demostrado a lo largo de estos años. Es una persona de fiar, lo está demostrando. Es una persona que desde el sosiego y el diálogo es capaz de llegar a los mejores acuerdos, como por ejemplo con el diálogo social ha mostrado en los últimos años, y cómo así los servicios públicos han mejorado. Pero además porque estamos gestionando mejor todos los servicios públicos, porque ya no solo es la política económica, es que esa política económica bien llevada y bien gestionada está propiciando los mejores indicadores, como le decía. Mire, nosotros hemos sacado de la lista de espera de la sanidad a 500.000 personas. Y además siguen entrando nuevas personas, nuevos pacientes en el sistema. Pero es que el Partido Socialista, que lo conocemos muy bien gestionando, es que hasta antes de ayer estuvieron gobernando Andalucía. Y a la señora Montero la conocemos mejor aún, como consejera de Sanidad y como consejera de Hacienda. Mire, yo hasta la interpelaba estando en la oposición y la conozco perfectamente, así como la conocen sobre todo los andaluces y las andaluzas, porque creo que no hay una persona con menor credibilidad que la señora Montero, viéndola para colmo cómo ha ido desarrollando su carrera política al frente del Ministerio. Mire, se ha dedicado a beneficiar a Cataluña frente a Andalucía. Es más, le hacen preguntas en las entrevistas y hasta contesta por Cataluña y se equivoca cuando le hablan en materia fiscal lo que ha sido capaz de hacer. Y la tasa de pobreza en nuestra tierra ha mejorado. Sí. Porque mire, teníamos con el Partido Socialista un 41,7% de tasa de pobreza y ahora tenemos un 34,7%. Por eso tenemos que seguir gobernando. Por eso necesitamos esa estabilidad que es la que ha propiciado bienestar en Andalucía, la que ha propiciado que recuperemos el orgullo de ser andaluz, la que ha propiciado que vengan gente ya de andaluces que estaban fuera para invertir en su tierra. Y desde luego creo que el Partido Popular sigue gestionando con pie firme todas esas políticas que son las más importantes para el ciudadano, como es la sanidad, la educación y las políticas sociales, porque esto no son palabras, son hechos. Y sin lugar a dudas, no podemos olvidar cómo en Andalucía estos años se vive mejor, aunque tengamos que seguir mejorando, porque los servicios públicos mejoran y porque además nuestro presidente es un referente de buena gestión en el ámbito nacional. ¿Por qué hay que votar a Vox? ¿Por qué hay que votar a Manuel Gavira? A Vox hay que votarlo porque Vox va a poner en el centro de las políticas en Andalucía la prioridad nacional. Ya está bien de que los españoles y los andaluces sean los últimos en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda. Nosotros vamos a poner a los andaluces arriba en la prioridad en el acceso a todas las ayudas y a la vivienda. Vamos a poner como prioritarios en el acceso a las ayudas a los jóvenes agricultores, ganaderos y pescadores, porque queremos que el relevo generacional se produzca en Andalucía y no en Marruecos. Vamos a mandar un mensaje para frenar la inmigración masiva y eliminar el efecto llamada. Aquel que entre en Andalucía de manera ilegal no va a tener acceso a ninguna ayuda social, ninguna, si de Vox depende. Vamos a apostar por seguir bajando impuestos, pero hacerlo como hace Vox cuando accede a los gobiernos, como ha hecho en Aragón y en Extremadura, o como hizo en la primera legislatura de Moreno Bonilla, que cuando no tenía esa mayoría absolutísima es cuando se produjeron las principales reformas fiscales que se hicieron en Andalucía, de la mano de Vox. Hay que votar a Vox para construir verdaderamente vivienda pública y no ese menudeo al que se ha estado dedicando Moreno Bonilla y por supuesto que lo ha copiado del Partido Socialista. Para avalar a los jóvenes también hay que votarle a Vox, para seguir bajando impuestos a la compra de la vivienda. Muy importante, bajar el impuesto de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados en las transmisiones de los muebles o de los bienes inmuebles en la actividad agraria, porque queremos fomentar el mundo rural y fomentar nuestro campo frente a aquellos que lo quieren destruir, porque se dedican a arrancar olivos y plantar placas fotovoltaicas. Por eso es por lo que hay que votar a Vox. ¿Y por qué hay que votar a por Andalucía, Antonio Maillo?
Hay que votar a Antonio Melillo y a por Andalucía porque ante el desastre en el que ha convertido Andalucía el Partido Popular y en la desprotección en la que nos ha dejado vendiendo los servicios públicos, desde por Andalucía tenemos claro que vamos a estar con las familias trabajadoras, vamos a estar con los autónomos y vamos a estar con todas las mujeres que actualmente se encuentran amenazadas por la extrema derecha. Desde por Andalucía lo tenemos claro y queremos el voto por 3 cuestiones clave. Primero, porque queremos regular e intervenir el mercado de la vivienda, tal como lo estamos haciendo en otros territorios en donde gobernamos, como es el caso de Asturias. En segundo lugar, queremos reducir las listas de espera, fortaleciendo el sistema público sanitario, que es ahora mismo una de las mayores preocupaciones que tienen los andaluces y las andaluzas. Mientras el Partido Popular regala un derecho fundamental y universal, como es la sanidad, a Quirón, desde por Andalucía queremos que la sanidad pública vuelva a ser de los andaluces y de las andaluzas, con un sistema que dé calidad y dé tranquilidad a la gente. Y en tercer lugar, garantizar los derechos en la educación, sobre todo a los más vulnerables, a los niños y a las niñas con necesidades educativas especiales y sobre todo también a sus familiares. Y en ese sentido, desde por Andalucía hay que votarla porque somos fuerza de gobierno, así lo hemos demostrado en muchos ayuntamientos, somos gente seria y responsable. ¿Y por qué hay que votar Adelante Andalucía y a usted mismo, a José Ignacio García? Bueno, hay una cosa curiosa que ha dicho la señora Mestre. Dice, fíjense, hemos conseguido que vengan de fuera a invertir a Andalucía, que vuelvan gente a invertir. Yo quiero que vuelvan los enfermeros y las enfermeras que se han tenido que ir al País Vasco a trabajar. Yo quiero que vuelvan los emigrantes andaluces que se han tenido que ir fuera a trabajar porque no tenían oportunidades aquí. No quiero que vengan inversores a comprar bloques de pisos a especular con la vivienda. Eso no. Yo quiero que vuelvan los trabajadores y trabajadoras de Andalucía que se han tenido que ir. Por eso, votar Adelante Andalucía sirve para 2 cosas. Para echar a la derecha, para desenmascarar. Curioso, el representante de Vox no ha dicho ni una vez en todo el debate ni pío del dinero que se le da a la sanidad privada. Nunca ha dicho nada de los especuladores y los rentistas, porque en el fondo el PP y Vox tienen el mismo modelo económico, el mismito, igualito. Pero también hay que votar Adelante Andalucía porque tenemos propuestas sensatas. Por ejemplo, una ley del cáncer en Andalucía para establecer plazos máximos de intervención y también de reconstrucción de pecho, por ejemplo, cuando después hay una mastectomía. O hace falta un impuesto sanitario a las empresas de la sanidad privada que se han forrado con las políticas del PP en los últimos años. Hay que freírle impuestos para que podamos investigar contra el cáncer. O, por ejemplo, hace falta acabar con los conciertos en sanidad. Y en educación, yo soy orientador, lo que más me duele del mundo es los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. Hace falta una ley de ratios máximos que se establezca número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales por cada profesional. PT, AL, orientadores, orientadoras, y no como ahora, que los tenemos saturados y estamos desprotegiendo y maltratando al alumnado más vulnerable. Una sociedad se mide por cómo trata al alumnado más vulnerable y ahora mismo en Andalucía los estamos maltratando gracias al Partido Popular. Segundo turno de intervención, ahora sí, debate, se pueden ustedes interpelar en el orden que ustedes quieran. Señora Ferri, ¿sabe usted que la regularización masiva de Sánchez no pelearon va a provocar aquí, si sois iguales, los regularizados, más me lo pareció. que todos los regularizados me ha asustado, Rodrigo. Disculpen, por la higiene del debate, Fernando, por la higiene una cosa es debatir y una cosa es debatir y otra cosa utilice es que no me usted dejan términos hablar. democráticos. Están todos ustedes utilice interpelándose. términos democráticos, que no los utiliza. Bueno, no vamos a escuchar. No hay cosa más antidemocrática como que buena, no dejar, como que buena no dejar extrema hablar derecha, al adversario. como buena por favor, extrema derecha. modérese, que su modelo es muy de Marina Leda. Yo lo No, entiendo. El racismo, Sí, el racismo es muy Señora democrático, Ferri, sí, usted sí. sabe que con la regularización masiva de Sánchez, que por cierto, inicialmente el Partido Popular estaba de acuerdo, todos los regularizados van a tener acceso al ingreso mínimo ¿Qué opinas de los Usted sabe inmigrantes que andaluces también en van el a tener extranjero? acceso ¿Qué a la opinas de los renta inmigrantes mínima de andaluces en el inserción extranjero? social. Usted Eso ve es en María mentira. Jesús Montero Es que una eso es mentira, señor representación de Vox. Es mentira. una representación Es de los mentira. andaluces porque es la falso. que viene de la mano de Sánchez y es la que ha subido en más de 100 ocasiones los impuestos a los españoles. Usted ve en María Jesús Montero que es la hija política de Griñán y de Chávez, los de los ERE, los de los 60 millones de euros que se robaron el socialismo en nuestra tierra, en Andalucía. Usted ve que esa es la representación para Andalucía. Y señora Mestre, ¿van ustedes a aplicar el principio de prioridad nacional en sus políticas o van a seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, que es utilizar las políticas socialistas para que todo siga de forma tan moderada, tan serena y sin lío? Señora Mestre, venga. Mire, la
verdad es que a mí me sorprende cuando antes el señor Alba decía que si yo iba a los mercados, mire, yo llevo quizá más tiempo que usted en política y la verdad es que desde que yo era chico, tengo 43, y cuando yo era chico ya te veía en debate. Sí, en ¿no? Cádiz, hombre. Un poco exagerado quizás, Sí, pero sí, bueno, sí, sí. eso me da exactamente igual. La sí, cosa sí, es que sí. me Desde que era caracterizo chico te estoy viendo. por mirar Alba, a por cara a favor. los ciudadanos y por resolver problemas a diario. Y claro que estoy donde tengo que estar, que es solucionando los problemas. Claro, eso es lo que se hace desde el gobierno. Esto es Isla para los Sentarse aquí y dar esas voces y hablarnos Es en Isla para esos los términos, pues lógicamente lo hace cualquiera con ciertos modales. Pero a la hora de gobernar la cosa cambia mucho y ustedes lo saben bien porque cuando han sido socios de gobierno los datos eran los que eran, no son los de ahora con el gobierno de Juanma Moreno, en materia de vivienda, en materia económica, en materia impositiva. Y por cierto, me hace gracia cuando, y me da mucha pena, pero menos mal que Andalucía ya opta por la gestión de Juanma Moreno, cuando ustedes se vanaglorian de hablar sobre los empresarios, freír impuestos. Pues mire, nosotros no estamos en política para freír impuestos a nadie, todo lo contrario, sí. para dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Sí. Y cuando ustedes me han hablado de la situación de las políticas sociales, mire, yo le puedo decir a boca llena cómo gracias a la moderación, a la estabilidad del gobierno de Juanma Moreno, el precio plaza de los centros residenciales, de los centros de día y de los centros ocupacionales ha mejorado y ha vuelto a aumentar. Ha vuelto a aumentar gracias a la gestión de Juanma Moreno. Yo vengo de estar en un montón de centros, bien de Alzheimer, bien centros de personas con discapacidad, y no ha habido una sola queja, ni porque haya una deuda pendiente, ni porque haya falta de plaza, ni se pague correctamente. No tienen en estos momentos problemas ninguno de financiación. Y las mujeres y los hombres que trabajan en la ayuda a domicilio hoy cobran la hora 17,46 después de 13 años congelada por el Partido Socialista. Ni ni nada. 17,46 euros la hora de las personas que trabajan en la ayuda a domicilio. Por lo tanto, mire, las ayudas a la modernización del campo, las ayudas al relevo generacional, las ayudas en el campo a nuestros jóvenes se pagan en cuanto salen, se presenta el proyecto, se resuelve el expediente y se paga. Eso es así porque vengo de estar reunida con muchos agricultores y esa es la realidad con el Partido Popular. La política de ayuda Señor Alonso, es el turno de José Ignacio García. Señora Mestre, pregúntele a cualquiera de las trabajadoras de ayuda a domicilio de un montón de ayuntamientos que están en huelga, que están aguantando. Por otro motivo, diga la verdad a los que nos escuchan. Señora Mestre, déjame hablar. Es porque quieren que se municipalice el servicio, pero no porque estén en contra de lo que están cobrando. Déjame hablar y a lo mejor 17,46 €. Señora Mestre, un segundito. Vale. Señor García. Está el servicio privatizado porque ustedes, bueno, desde hace muchísimo tiempo, si está privatizado, se le da al ayuntamiento y está privatizado. ¿Qué es lo que nosotros planteamos para acabar con la precariedad de las trabajadoras de ayuda a domicilio? Crear una empresa pública para que esto no pase por la explotación. Pero eso es otra historia. La cosa es cómo están cobrando eso es la misma ahora. Historia. No, eso es la misma historia. Nada que Pregúntele ver. si están contentas Tenían con su congelada salario. el precio Pero otro elemento, ahora, señora Mestre, espere. Y ahora están 17,46 pregúntele. Y después yo quiero hacer una pregunta al representante de Vox. Una pregunta, y espero que me conteste. ¿Quién es más culpable de la situación de las listas de espera y de la sanidad en Andalucía? ¿Asisa, señor Moreno Bonilla o un chaval que ha venido de Senegal? Qué barbaridad. Bueno, yo pregunte, le he preguntado, ¿quién es más culpable? Yo quiero responder. ¿Quién es más culpable? ¿Quién es más culpable? La pregunta se porque parece usted solo habla, una castaña. es que usted solo habla del chaval que ha venido de Senegal. Usted solo habla una castaña. Solo habla del chaval que ha venido de Senegal. Señor Alonso, para que turno ahora de José. Ustedes son muy valientes con ellos. No es el hospital del mundo ni la asistencia social del mundo. Venga, José Antonio Alba. Ernesto Alba, perdón. Ernesto Alba. A ver, hace unos minutos presenciábamos cómo la señora Mestre y el señor Alonso confrontaban en diferencias, pero me voy a lo concreto. Por ejemplo, a las derechas, al PP y a Vox, se os llena siempre la palabra, o se os llena la boca hablando de los autónomos. Pero cuando hay que elegir, por ejemplo, entre el pequeño comercio y el centro comercial, cuando hay que elegir entre el bar y la franquicia, cuando hay que elegir entre el inquilino o el fondo de inversión, siempre estáis con los segundos. Qué casualidad, con los grandes. O cuando hay que elegir entre los taxistas, entre los taxistas y las OETC o Uber, estáis siempre con Uber. Preguntarle a los taxistas las que están pasando con Uber. Lo primero, ¿cómo que no? Con la gente del taxi. Y lo segundo, me dedico a pisar los grandes centros comerciales para buscar el fraude en el etiquetado y así lo denuncio, y si no le invito a que miren. Jamás ha dicho usted ni pío de Mercadona. Ni pío de Mercadona, jamás. Señor Alba. Con todo señor Alonso, no está en el turno de la palabra. Señor Alba. Sí.
lo decía antes, dos caras de la misma moneda. Y es más, cuando el PP dice, por ejemplo, no, este chantaje que le hace al pueblo andaluz, no votar a Vox, porque si no hay, no sé, hay lío. Lleváis en mayoría absoluta 4 años. 4 años. Pues todavía, en 4 años, 200.000 personas en Andalucía que no saben si lo van a operar en 6 meses o en un año. Gente que muere sin ayuda a la dependencia. Multipropietarios en Andalucía que están equiparando la vivienda y a la gente subiéndole un 70% Vaya concluyendo, por favor. el alquiler. ¿Cuál es la realidad que está marcando Moreno Bonilla? Evidentemente que un gobierno en solitario genera ya de por sí sufrimiento. No le hace falta para nada un gobierno con Vox para generar sufrimiento y fraude en la sociedad andaluza. PSOE. Bueno, tenemos mucho debate y muchas líneas abiertas. Mire, a mí me parece, aparte de ridículo, muy racista, o sea, culpar a la gente que viene de fuera del por qué no accedemos a la sanidad pública. Mire, no accedemos a la sanidad pública porque Moreno Bonilla despedió a 18.000 profesionales, a los otros los castiga con unos contratos miserables, la mayoría se van a otras comunidades autónomas o a la privada. Es decir que no tenemos un alquiler asequible porque viene otro de fuera a cogernos es absurdo y racista, de verdad. La realidad. No, y el es problema. absurdo y racista. Es la realidad y el igual problema. de absurdo. Y luego se lo vuelvo otra vez a decir, señora Mitre. O sea, yo no sé cuántas mujeres y hombres, pero fundamentalmente mujeres de la ayuda a domicilio, nos están escuchando. O sea, deje de pitorrearse de la gente. Deje de pitorrearse de la gente. Porque es que la gente que está, lo único que espera de sus representantes políticos es, al menos que ustedes han destrozado todo lo público, un poquito de respeto a lo que vive la gente. ¿De verdad usted le va a decir a las mujeres de la ayuda a domicilio que es que obran ahora como si es que estuvieran, bendito sea el Señor, con lo que esas mujeres tienen que pasar, que están haciendo funciones que no le corresponden y que desde luego están, que ustedes no le han, mira, ustedes no le han dado estabilidad, señora Mestre, a ninguno de los empleados. Termino. A los empleados públicos, ni a la ayuda a domicilio, ni a los trabajadores del Infoca, ni a los profesionales sanitarios, ni a los docentes. Ustedes han machacado a todos los empleados públicos. Eso sí, ¿ustedes dinero para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos? No, pero para subirse el sueldo, el señor Moreno Bonilla, 269 cargos, vamos, 2 veces, para eso sí han tenido ustedes dinero. Bueno, para quitar 1.500 millones de euros a los ricos, se acabó el tiempo. tienen ustedes Tercer dinero. turno de intervención, que recordemos son intervenciones limpias en las que no pueden interpelarse, no pueden interrumpir al adversario. Empezamos con Adelante Andalucía. Yo quiero que hablemos de impuestos, porque muchas veces el Partido Popular dice, no, nosotros apoyamos a los pequeños, a los medianos. ¿Seguro? Yo creo que hay que subir impuestos a una gente y bajarle impuestos a otra gente. Ahora mismo los autónomos, los pequeños autónomos, pagan una barbaridad de impuestos y por supuesto hay que bajárselos. Ahora, a Blackstone, a los fondos de inversión, a la Caixa, hay que freírle impuestos. A Quirón, que se ha forrado, a Asisa, que se ha forrado gracias a sus políticas, hay que freírle impuestos. A Medac, que se está quedando con todo el negocio de la FP privada gracias a sus políticas, hay que freírlo a impuestos. Claro que sí, porque hay que subirle impuestos a los que más tienen y bajárselos a los que menos tienen. Por supuesto, porque en el conflicto entre los grandes y los pequeños, en Adelante Andalucía nos vamos a poner siempre con los pequeños. Otra pregunta, cuando hablamos de la liberalización de los horarios comerciales, de que los trabajadores del comercio, trabajadoras del comercio tengan que trabajar hasta los domingos, hasta los festivos, cobrando lo mismo, ¿con quién se ponen ustedes? ¿Con el Corte Inglés o con los trabajadores y trabajadoras? ¿Con el Carrefour o con los trabajadores y trabajadoras? Ahí donde se ve que Vox y el PP y Vox siempre se ponen con el Corte Inglés y con los trabajadores y trabajadoras nos ponemos desde la izquierda, desde Adelante Andalucía. Por Andalucía. Por Andalucía tenemos claro que hay una desprotección total de la mayoría social en Andalucía. Y tenemos claro también que ni vamos a hacer el lío ni vamos a dejar que nos lo hagan ninguna de las derechas. Y por eso entendemos que de aquí al 17 de mayo el bloque progresista, interpelo a Adelante Andalucía y al Partido Socialista, tenemos que movilizar todo lo que podamos para que esta gente no vuelvan a gobernar Andalucía porque se lo están quedando todo para ir para sus amiguetes. Y eso significa que hay que constituir con voluntad una esperanza de aquí al 17 de mayo. Y esa esperanza pasa para que la gente progresista se movilice y vaya a votar por un gobierno popular andaluz. Un gobierno donde nos conjuremos, donde el PSOE tenga claro que si le hacemos frente a Trump desde el gobierno de España, también hay que hacerle frente primero en la casa a los fondos de inversión y no tener a veces tanta diría afinidad incluso a veces con esos fondos de inversión. Y Adelante Andalucía le diría que nos conjuremos en un gobierno para que todo lo que decimos, todo lo que estamos predicando y lo que necesita este pueblo, tanto de Adelante como de Por Andalucía, para protegerlo, lo hagamos con el Boja en la mano juntos.
Vox. Mira, he visto muy indignada a la representación del PSOE aquí en esta mesa cuando hablaba del trato que ha tenido Moreno Bonilla con respecto a los funcionarios en Andalucía. Mire, no sé de qué se queja porque la gente que ustedes enchufaron, el Partido Popular los ha hecho fijos. Ese es el tratamiento que ha hecho Moreno Bonilla con los enchufados socialistas. Y si hablamos de redes clientelares, pues tenemos la del Partido Socialista, que durante 37 años tejieron una red clientelar en beneficio propio y se apropiaron de 680 millones de euros de los ERE de Andalucía, que por cierto, la señora Montero y Sánchez bien se han encargado de indultar a Chávez y a Griñán. ¿Qué dice? Nosotros lo tenemos muy claro y los andaluces tienen que tenerlo muy claro. En el momento que Vox entre a la Junta de Andalucía, la prioridad nacional se va a constituir en el centro y el eje de todas las políticas en Andalucía. Y se acabó el efecto llamada a la inmigración masiva. El que entre de forma ilegal no va a tener acceso a ninguna ayuda. Partido Popular. Mire, la verdad es que las políticas en materia migratoria son gestionadas por el Gobierno de España y no por la Junta de Andalucía, por lo tanto ese debate aquí huelga. Y por otro lado, también es importante destacar cómo ya a las izquierdas las conocemos, claro, es intervencionismo puro y duro, lo que estamos viviendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, todo lo quieren controlar y la libertad queda al margen del individuo. Y eso no va en el siglo XXI, eso no es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos moderados, normales y corrientes, que lo que queremos es vivir bien, tener calidad de vida y tener buenos y fuertes recursos públicos. Por lo tanto, es importante destacar cómo ya conocemos cómo gestionan las izquierdas en Andalucía. Corrupción, subidas de impuestos. En España lo tenemos claro. 100 veces nos han subido los impuestos a la señora Montero. Y la opción, lógicamente, del Partido Popular pues va a venir a refrendar y a consolidar todos los indicadores que hoy son mucho mejor que hace 8 años, porque con la moderación, con la estabilidad y con la buena gestión y el talento del equipo y la gestión de Juanma Moreno, pues sin duda alguna, todos salimos ganando. PSOE. Bueno, yo creo que el Gobierno de España, ese que a ustedes les da tanto coraje, lo que ha demostrado es que cuando las cosas vienen mal dadas, y han venido muchas veces mal dadas, danas, volcanes, pandemias, guerras, lo que hace es desplegar un escudo social, justo lo contrario de lo que hacen las derechas. Es decir, cuando aquí hay más dinero es cuando ustedes lo que han hecho es destrozar aquello que nos hace iguales. Y claro, lo hacen amparándose en esto, como lo ha llamado usted, libertad que da el margen del individuo. Me pregunto yo cuál es la libertad que han tenido las mujeres que han hecho el cribado del cáncer de mama. La libertad de que le quitaran un pecho o los dos. La libertad de pasar o no por metástasis. O la libertad de morirse. Me pregunto yo cuál es la libertad que tiene la gente que tiene que operarse o que tiene que ir a un especialista para que le digan lo que digan y para que le digan lo que tienen y no le dan cita. La libertad de pagar, ¿no? ¿Cuál es la libertad que tiene la persona que tiene una persona mayor dependiente? La libertad de contratar a alguien. Entonces, mire, yo creo que llegado a este punto, creo que ustedes deben pedir perdón a los andaluces por el destrozo que han hecho teniendo más dinero que nunca. Y termino, porque esto de la corrupción me llama a mí mucho la atención, sobre todo teniendo en Almería 43 altos cargos imputados. Y usted, Rodrigo, no se ha acordado. El mayor clientelar es usted, que se lo ha callado. 43 porque se llevaron el dinero calentito de las mascarillas hasta debajo de las almohadas. Tenían el dinero. Y no abren ustedes la boca con el mayor escándalo, que es el que le ha permitido seguramente gobernar muchos años en Almería. Caso mascarilla en el PSOE, caso mascarilla en el PP. Igual. Hasta aquí el debate, que concluye con un mensaje final de medio minuto, de menor a mayor representación. Último mensaje de Adelante Andalucía. Cuando las cosas van mal, en sanidad, en educación, en vivienda, en dependencia, ellos quieren que sintamos que no se puede hacer nada, que no hay esperanza. Se equivocan. El 17 de mayo, si toda la gente que sufrimos las políticas de la derecha votamos, los echamos. Echamos a las derechas y le paramos los pies a la extrema derecha. Para eso sirve Adelante Andalucía. Para echar a las derechas, para desenmascarar a la extrema derecha, lo que necesitamos es una izquierda nueva, fresca, valiente, que diga la verdad y que no defraude. Enfrente tenemos a los poderes fácticos, enfrente tenemos a Quirón, a Desla, a Medac y a los que se forran con el negocio de los servicios públicos que ha creado el Partido Popular. Enfrente tenemos a Goliat. Lo que pido es que votemos a David, votemos Adelante Andalucía. Por Andalucía. Andalucía es una tierra rica, llena de recursos. Pero ¿quién genera esa riqueza? Los trabajadores, las trabajadoras, los autónomos. Y la realidad al día de hoy es que ¿quién se está llevando esa riqueza?
se la están llevando fondos de inversión, fondos buitres, empresas garrapatas, a los cuales el Partido Popular y Moreno Bonilla le han puesto la alfombra roja. Nosotros queremos que esa riqueza recaiga para los andaluces y las andaluzas en vivienda digna, en servicios públicos dignos, y no en que los especuladores al final hagan de los derechos fundamentales de los trabajadores, de las trabajadoras, de los autónomos, pues que hagan mercancía. Queremos que la riqueza se quede aquí, y si tenemos el gobierno después del 17 de mayo, lo que tenemos claro es que vamos a regular la vivienda, que vamos a meterle mano a las grandes empresas que se están quedando con la sanidad, y que vamos a terminar con la especulación en Andalucía, porque ya toca. Vox. Bueno, los andaluces están cansados de bipartidismo, están hartos de engaños y de promesas incumplidas, están empachados del autobombo y del postureo de Moreno Bonilla, y tienen que decidir o se continúa malgastando el dinero de los andaluces en los de fuera, o se destina a mejorar nuestros servicios, a defender nuestro sector primario o a garantizar el futuro de nuestros jóvenes. Y tú, andaluz que nos estás escuchando, decide si las ayudas sociales se las llevan los de fuera, si las listas de espera siguen aumentando, si miles de andaluces siguen muriendo esperando la dependencia, o si ponemos de una vez por todas en el centro de las políticas de Andalucía la prioridad nacional. El próximo 17 de mayo tú puedes cambiar el rumbo de Andalucía. Que no te estafen. Vota sentido común. Vota Vox. PSOE. Bueno, yo creo que quieren hacernos ver que las elecciones ya están decididas y miren, todo lo contrario, las urnas están vacías y hay que llenarlas. Y yo quiero dirigirme a todos aquellos que están hartos de la política, que piensan que la política no va con ellos y que han decidido que no van a ir a votar. Yo quiero pedirle el voto a esa gente, que vaya a votar por ellos, por lo suyo, por su familia, porque es la política la que contrata médicos, la que los despide. Es la política la que construye hospitales, la que construye centros de salud, centros de día, residencias. Es la política la que hace que la vida de la gente pueda tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y si tú no votas, pues va a haber otro que vote por ti y que lo pueda hacer en contra de tus intereses. La única manera de defender lo público es yendo a votar. Y tenemos la oportunidad de elegir en una Andalucía donde podemos ser ciudadanos o podemos ser clientes. Así que vota al Partido Socialista y sobre todo que todo el que pueda votar, vote. Y por último, Partido Popular. Pues desde el Partido Popular queremos gobernar en Andalucía para seguir consolidando la bajada del paro en nuestra tierra. Es la tierra donde más baja el paro, es la tierra donde el empleo femenino crece con las políticas del Partido Popular y sin lugar a duda el movimiento se demuestra andando. Por eso queremos seguir consolidando estos indicadores, porque generan oportunidades e igualdad en nuestra población. Y sin lugar a duda yo creo que se puede ser de izquierda y votar a Juanma Moreno porque es una persona de fiar, porque gestiona bien y porque gestiona para todos, sin crear confrontación y desde luego sin crear lío y desestabilización, todo lo contrario. Con él se gobierna desde la seguridad, desde la estabilidad, desde la convivencia entre todos para una Andalucía mejor, donde todos también vivamos mejor. A los 5, Ana Mestre, Partido Popular, Ángeles Ferri, Partido Socialista, Rodrigo Alonso de Vox, Ernesto Alba de Por Andalucía y José Ignacio García de Adelante Andalucía. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus mensajes y sobre todo por el tono en el que se ha desarrollado la mayor parte del debate. Evidentemente ha habido momentos lógicos de confrontación de opiniones y proyectos políticos. Por todo ello, muchísimas gracias y mucha suerte para el 17 de mayo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.